Hola, esta es la sesión 29 y última por este curso de este taller de técnicas de decoupage. Vamos a darle remate al plato sobre el que habíamos empezado a trabajar la semana pasada y lo primero que tenemos que hacer es darle un poco de tono claro por detrás del papel que habíamos pegado, que ya tiene dos manos de medium de decoupage. Ya os recordé en la semana pasada que teníais que estar bien seguros de que está bien plastificado, porque si no corremos el riesgo de que al hacer ahora la actuación con la pintura nos traspase el papel y nos haga manchas en la parte de adelante. Bueno, yo creo que con las dos manos dadas a conciencia que tengo es suficiente. Y ahora lo que hacemos normalmente es blanquear por la parte de atrás, darle un blanco, que es el que potencia totalmente el dibujo que tiene el papel de arroz. Yo en este caso, creo haberoslo comentado ya en la sesión anterior, me he decidido por aplicar un poquito de tono. Quiero que tenga un aire bastante vintage, ya que bueno, está bastante envejecido. Tengo miedo a que el blanco se vea mucho con el efecto espejo que le vamos a dar detrás. Prefiero que queden un poco más apaciguadas los tonos del papel. Y entonces he preparado, pues ya veis aquí, un gris piedra bastante clarito, pero tengo también un beige. Por si acaso el gris es excesivamente triste, lo voy a acompañar con un poquito del beige sin mezclar mucho. Veis, con una esponja descargo en el papel y ahora me voy al papel, a la zona central. En la zona central necesito que sí que se note bastante. Vamos a ver cómo se refleja en la parte de delante. No sé si se aprecia bien en el vídeo, pero hemos dado en esta zona y lo que hace es potenciarnos el color del papel. Bueno, el tono es bastante amarillento ahí en la zona de la cara. Voy a ponerle un poquito más grisáceo alrededor. Y lo que sí que voy a hacer es, una vez que en este caso tengo a lo que es la chica ya bien definida y un poquito este pájaro que tengo aquí, bueno, al resto del papel le voy a dar como con menos fuerza, como haciendo que se vaya difuminando un poquito la pintura, de manera que cuando demos el efecto espejo no haya un corte muy brusco. Veis que lo dejo muy macizo en la zona central, pero según voy caminando hacia el resto del papel, voy cada vez intensificando menos la cantidad de pintura, sin llegar incluso al borde, de manera que vaya degradándose bien, que no quede un corte muy brusco. Yo creo que eso es suficiente. Bueno, y ahora nos vamos a venir a lo que es la corona. En la zona de la corona, al no tener cara, no me importa mucho el tono, que sea más amarillento, que sea más grisáceo. Creo que me voy a tirar al tono gris. Tenía miedo que en la zona de la cara de la chica este tono que había preparado originariamente, que era el primero, el gris, bueno, pues le dieron un aire muy cetrino a la piel, por eso le he puesto el tono un poco más avisado. Y lo mismo, en la zona central de la corona voy a darla con un poco más de intensidad. Si recordáis, la corona la habíamos recortado bastante, ajustado bastante. Bueno, pues ahora ya empiezo a difuminar. Aunque nos saliéramos un poco del papel, como tenemos el esponjado, tampoco va a llamar la atención siempre que sea de una forma ligera, así que tampoco os preocupéis por eso. Bueno, con esta cantidad yo creo que es más que suficiente para que al darle el efecto espejo no perdamos el dibujo del papel. Vamos a esperar a que seque bien esta pintura y ya nos vamos con el siguiente efecto. Ha secado ya totalmente la pintura. Comprobamos por la parte de adelante que, sobre todo, ya os digo que ahí lo importante es ver el efecto de la chica, y aquí, bueno, ver que es una corona. No hace falta que tenga mucha definición más. Bueno, se ve suficientemente. Tiene un tono además que le va muy bien al envejecido. Ya veis, con los tonos así un poco caídos. Y ahora ya podemos directamente irnos a hacer el efecto espejo. El efecto espejo lo vamos a hacer con este producto. Es un producto de Cadence. Es un spray. Hace un efecto espejo siempre sobre cristal. No, por ejemplo, lo aplicamos sobre un acetato y no quedaría gris, no haría un efecto espejo. No sé exactamente cuál es la formulación que tiene, que solamente va a funcionar sobre
sobre vidrio, sobre cristal y por la parte de atrás. Quiero decir, esto si lo aplicamos en la parte de adelante, lo que nos va a quedar es un efecto de un spray gris. No va a tener el efecto de espejo. Para que tenga efecto de espejo tenemos que darlo por la parte de atrás del cristal, con lo cual nosotros el efecto de espejo lo vamos a ver en este lateral. Si lo hacéis en un cristal plano, tenéis que contar con que, por eso hay que dibujarlo y decorarlo antes, si va a llevar decoración el espejo, porque es un acabado en la trasera. Y como os digo, solamente funciona sobre vidrio o cristal, sobre plásticos acetatos no funciona. Es un producto que se evapora con mucha facilidad, o sea que hay que trabajarlo. Quiero decir que no tiene una gran duración. Cuando se compra es para utilizar, si nos quedan muchos restos, intentar utilizarlos en las semanas siguientes, porque sí que es verdad que cuando no hay mucha cantidad en el envase se va consumiendo solo. Tiene un olor muy fuerte, así que lo vamos a trabajar un poco en lugares bien ventilados, y por lo demás no tiene más problema. Batirlo muy bien, muy bien, muy bien, eso sí, como siempre, para que se mezclen bien todos los ingredientes, y se va a cubrir totalmente. En este caso lo voy a cubrir totalmente. Otra cosa es que quisierais hacer un efecto más envejecido todavía. Podríamos darlo por zonas y luego en la trasera poner otro tono, si quisiéramos, como trozos de espejo. En este caso, como yo le he hecho el envejecido previamente, pero imaginaros que ponemos el papel después del salpicado y luego le damos toques de este spray por zonas y detrás le damos un esponjado en negro. Bueno, pues también nos quedaría un efecto parecido. Lo que pasa es que yo, como quería ponerle el resto de tonos, me parece más fácil hacerlo de esta manera, pero sí que si queréis combinarlo de otra manera o hacer más un efecto mancha, pues perfectamente. Bueno, comprobamos sobre un papel que sale. Perfecto. Y ahora directamente cuanto más vertical, mejor funciona el spray. No importa que haga un efecto gota. Voy a levantarlo para poder poner el spray lo más vertical, para que cubra mejor. Y yo ya os digo, lo voy a dar de manera general. Esperamos a que seque, no le podemos aplicar ninguna fuente de calor. Hay que esperar a que seque, aunque seca muy muy rápido, ¿vale? Una vez que lo veamos por aquí, le damos la vuelta. ¿Veis cómo queda por la parte de arriba? Queda plateado, pero no es el efecto espejo que vais a ver en la parte de atrás. Bueno, ya está prácticamente seco. Limpiamos, veis que me había manchado la mano, con alcohol limpia perfectamente, o sea que tiene un secado parecido a todas las pinturas al alcohol. Y mirar el efecto del espejo, como es muy llamativo. Es importante que cuando apliquemos las colas, las pinturas y demás, sabemos que en todas esas zonas el espejo va a quedar más grisáceo, entonces bueno, que no nos haga un efecto feo. Yo de hecho cuando eché la cola ya la dejé como bastante desdibujada para que nos hiciera ese tipo de efectos. A lo que es la parte de delante ya le hemos aportado todo lo que necesita. Lo que vamos a hacer es trabajar la parte de atrás. En la trasera, aparte de que no queda estético, ya que se notan las zonas donde tiene el papel, no queda igualado, no es suficientemente duro tampoco para dejarlo de acabado, lo que es este efecto, así que yo le voy a aplicar una pintura. Voy a aplicarle negro por si quedara algún pequeño hueco para que apareciera negro, pero podrías hacerlo en el tono que quisieras, ponerle un papel para que quede un poco más endurecido. Yo en este caso voy a aplicar una pintura negra, se lo voy a aplicar con esponja. Y no me importaría si no queda bien cubierto, que dé destellos metálicos a la plata. Podríamos aplicarlo con brocha perfectamente. Pero bueno, voy a aplicarle este efecto
y después le voy a dar barniz. Voy a darle también un barniz que os voy a enseñar, distinto a los que hemos usado hasta ahora, con unas características especiales que le va a dar bastante dureza a la pieza. Veis que lo estiro lo justo para que me cubra, si puede ser con una mano. Ya os digo que aunque se vean destellos plata, no me desagrada, así que puedo darlo con una mano un poquito gruesa, aunque siempre os hago mucho hincapié en estirar bien las pinturas. En este caso concreto es una de las excepciones que nos puede interesar. Lo aplico a esponja porque cuando lo aplicamos a brocha nos exige 2 manos mínimo, aunque sea un negro que cubra muy bien, porque quedan siempre marcados los rayonazos que genera la brocha, aunque sea de pelo suave. Sin embargo, la esponja tiende a igualar más las pinturas de fondo. Vamos a dejar secar bien o ponerle una fuente de calor. Es una pintura al agua, así que nos admite calor, ya que ya está totalmente seco el efecto de la pintura espejo, que al ser al alcohol no nos admitiría calor, pero ya está seca, así que sin problema. Eso bien, perfecto. Esperaremos a que enfríe para seguir trabajando, pero sí que bueno, podemos enseñar el efecto por la parte de adelante, que efectivamente no se nota el que le hayamos puesto negro, porque si existiera algún pequeño poro en el efecto espejo, se ha quedado con el negro mezclado con lo que es el salpicado. Bueno, ya está prácticamente frío. Veis que efectivamente han quedado algunos destellos metálicos, pero no me desagradan. No es una mancha plata, sino que son como destellos, o sea que perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es proteger esta trasera con un barniz. Vamos a utilizar este barniz, que quería enseñaroslo antes de acabar el curso. Es un barniz también de Cadence, que es apto para entrar en contacto con alimentos, o sea que eso es importante. Pero la principal característica es que aguanta muy bien en superficies húmedas. Hombre, no vamos a decir que nos sirve para tenerlo sumergido en agua, pero sí para poder limpiarlo con más tranquilidad. No para meterlo tampoco en el lavavajillas, no es el caso, pero sí, por ejemplo, cuando estamos haciendo alguna pieza en baños, que va a estar encima de una encimera de un lavabo, o cuando sabemos que es una pieza que vamos a utilizar en cocina y que vamos a tener que estar limpiándola continuamente, sí que crea un aporte extra de dureza. Lo hay en distintos acabados, brillante, mate. En este caso este es el brillante, pero nos funcionaría exactamente igual el mate. Es un barniz que es un poquito denso, limpia con agua. El fabricante recomienda 2 manos, yo os diría que 2 o 3 manos. Está especialmente indicado para superficies de azulejos, piedra, pero se puede aplicar sobre cualquier otra superficie. Si no es porosa, pues siempre va a dar mejor resultado. Quiere decir, sobre una madera, si la madera va a absorber el barniz, no crea la misma capa y entonces no aporta la misma dureza. Pero bueno, tiene un buen acabado, es fino, no es gomoso, no precisaría, como os digo muchas veces con los barnices acrílicos,
que usamos normalmente, que me gusta acabarlos con cera porque quedan como un poco pegajosos. Este no es el caso, este una vez que seca bien, queda seco seco, no, y con un aspecto y un tacto totalmente duro. Pero sí que es importante lo que es dejarlo un tiempo de secado importante después de la última mano, aunque al tacto seque relativamente rápido. Yo os diría que 12 horas recomienda el fabricante, yo os diría que un par de días es ideal dejar curar bien, sobre todo en el clima que tenemos aquí en Asturias, con mucha humedad. Yo os diría que sería bueno. Vamos a esperar a que seque para echarle otra mano. Está totalmente seco, vamos a aplicarle la segunda mano. Parece que está húmedo, pero es por el efecto del brillo. Voy a aplicársela un poco generosa para que cree un poquito de capa y iguale un poco. Pero bueno, si no, le seguiríamos dando manos con un pincel. Eso sí, es importante que sea de pelo suave, sobre todo en este acabado brillante, para que quede un poco uniforme. El acabado mate no nos da tanto problema para allanar y que nos quede ópticamente fino, pero el brillo siempre necesita un poquito más de trabajo y un poquito más de cantidad de producto para que quede fino a la vista, porque al tacto ya afina con una mano. Al ser un poquito denso cuesta un poco dejarlo igualado. Entonces, bueno, si imaginaros que le dais manos más estiradas y en vez de darle 3 le dais 5, bueno, pues vais creando ya la capa. Pero bueno, yo voy a intentar darla un poco gordita y así, si es suficiente, pues con estas dos manos, en este caso va a ser un plato decorativo, está más que protegido. En el caso de que lo vayáis a utilizar, si ya lo sabéis, pues en una superficie que va a estar en mucho contacto con el agua, como os digo, en una meseta de un lavabo, bueno, pues ahí ya estáis obligados a que eso os quede como más uniforme, creando una cierta capa con grosor. Al estar aplicada así más gruesa, tardará también un poquito más en secar. Aquí una gota. Bueno, pues ya os digo, lo vamos a dejar secar bien y volvemos ya para darle remate total. Ha secado totalmente la segunda mano de barniz en el plato. De hecho, lo he dejado de un día para otro, así que lo he dejado secar bien. Sí que creo que admitiría una tercera capa, pero bueno, va a tardar ya mucho en secar. Yo voy a rematar los cantos y darlo por finalizado, aunque a lo largo de la semana posiblemente le dé una capa más. Pero para que veáis el proceso sería este. En cuanto a protección, está súper protegido, es solamente estéticamente para que el brillo quede como más uniforme. Lo que voy a hacer va a ser limpiar los cantos, es muy importante, como os comentaba, es un barniz un poquito denso y bastante duro. Entonces, bueno, va a crear bastante grosores en el lateral porque va a tender a descolgar. Entonces, bueno, hay que limpiar bien los cantos. Para ello vamos a pasar el cúter en diagonal sobre el filo del plato en la parte alta, como filo plano. Bueno, pues en la parte alta tengo un grosor, voy con cuidado y siempre colocamos en diagonal la cuchilla y cortamos de la parte de atrás hacia adelante para evitar que levante el barniz con la pintura.
Si lo aplicamos en el otro sentido, corremos ese riesgo. Podríamos hacerlo también con una lija. Bueno, yo primero hago lo que es el perfil, que marca bien toda la zona que tengo que reservar, y una vez que marco el perfil ya limpio el resto del canto. ¿Veis todo lo que sacamos, tanto de barniz como de restos de la pintura negra que hemos esponjado? Vale, y una vez que he quitado lo que es el perfil, entonces ya paso con tranquilidad para limpiar el resto del canto. Podríamos hacerlo también con disolvente. De hecho, le voy a pasar un poquito de alcohol que tengo aquí mismo. Intentar siempre el cúter utilizarlo hacia afuera. Veis que yo en algún momento lo traigo hacia mí, pero siempre es aconsejable utilizarlo hacia afuera para evitar cortarnos. Bueno, los restos los tiene quitados. Vamos a limpiar la mesa. Ahora, con un poquito de alcohol o de disolvente, vamos a acabar de quitar restos que pudieran quedar, que no tengan volumen, que es el que no podemos quitar con el cúter. Así. Veis que suelta un poquito de negro. Perfecto. Lo tocamos, comprobamos que efectivamente está liso. Y ya para dar remate, lo que voy a hacer es aplicarle una capa de cera para que este canto, que al ser ahora lijado o pasado con el cúter tiende a quedar como muy mate, bueno, pues quede un poco más agradable a la vista. Voy a utilizar una cera en pasta, pero serviría cualquier cera incolora, y si quisierais también podríais pintar los cantos. Este canto podríais pintarlo de negro si quisierais, en oro, en plata, que no le va mal tampoco a la pieza, pero bueno, queda lo que es el diseño más limpio para mi gusto en este caso, sin tono, y en ese caso la cera nos va a dar el acabado. No hace falta ni dejarla secar. Ahora, según acabe, ya voy a quitar el exceso. Sí que tenéis que tener la precaución, si como yo vais a utilizar otra vez el barniz encima, vais a dar otra mano más en la parte de atrás, bueno, de quitar todos los restos de cera que hayan podido quedar para que agarre bien. Bueno, lo brillo un poquito. Ya os digo que es más estético que otra cosa el aplicarle más barniz, porque protegido con las dos manos del barniz que le hemos dado hasta ahora es más que suficiente. Este es el resultado final de este último proyecto. Lo que pretendía con él era más que nada explicaros un poco cómo utilizar el salpicado y sobre todo la utilización del efecto espejo de este producto de Cadence, que yo le veo muchas posibilidades. Tenéis que recordar, como ya os dije, que solamente se puede utilizar sobre vidrio transparente o cristal transparente para que haga ese efecto. Sí que os digo que muchas veces me preguntáis si con esto se pueden reparar antiguos espejos que están picados o que les falta la zoila, la cubierta trasera. No es el caso. El efecto hace un efecto espejo cuando lo ves a él solo, pero cuando lo ves al lado de un espejo de verdad, el tono es mucho más oscuro y más grisáceo que el espejo de cristalería, que es como mucho más plateado, ¿vale? Aunque así que veis el espejo, no es el caso. Con esto nos despedimos por este curso. Espero que os haya resultado entretenido, que hayáis sacado información para poder
aplicar en futuros proyectos. Y buen verano y espero vernos próximamente.